el ciudadano en general no sabe a quién tendrán que elegir si no son dirigidos por alguien políticamente. No comprenden el proceso de preselección ni de qué se tratan los requisitos que tienen que cubrir o que supuestamente hayan cubierto los postulantes. Y quizá lo más grave, el electorado promedio no dimensiona el papel de los juzgadores en el funcionamiento de su país. Y esa es la sentencia que nosotros debemos ponderar. Las elecciones judiciales no pueden llevarse a cabo en naciones donde no existe una cultura judicial. No se trata únicamente del derecho a elegir o a decidir, sino del poder ejercer el derecho a elegir. ¿Por qué debo yo como ciudadano elegir tal o cual opción? Y esa decisión, ¿qué es lo que va a implicar realmente en mi vida cotidiana? Creo que si nos hacemos la pregunta sobre si necesitamos una reforma al método de selección, creo que la respuesta definitivamente es que depende, ¿no? No es lo mismo el método que tenemos para seleccionar a ministras y ministros de la Corte que el método que tenemos, por ejemplo, para seleccionar en el Consejo de la Judicatura a juezas, jueces, magistradas y magistrados federales, y también en las entidades federativas. Creo que lo que vemos es una enorme diversidad, tanto de diseños institucionales como de prácticas, como de normas que regulan este tipo de procedimientos. No me da la vida, obviamente, para entrar a todos estos temas, pero sí me parece que una de las primeras cosas que tendríamos que estar discutiendo en un contexto como este no es algo así como una solución homogénea, uniforme para todos los poderes judiciales, sino tendríamos que estar pensando en reformas específicas para diferentes métodos que tenemos en la actualidad. Bueno, yo lo digo con preocupación. No todas las personas que voten por alguien van a tener el feeling para saber si la formación que tuvo, si el desarrollo que tuvo, si toda la experiencia dentro del ámbito judicial, sea como servidor público, sea como particular, sea como postulante, le va a ser suficiente para tener un encargo. Y si un voto de alguien que no se ha visto inmerso en una situación del ámbito jurídico, jurisdiccional, judicial, pues resulta preocupante que alguien vote por alguien que ni siquiera, lo digo con todo respeto, no tiene el conocimiento de la ciencia jurídica o del contexto jurídico, el cual pues va a votar por la corriente que le lleva, pero hasta ahí nada más. Que la ciudadanía tenga el derecho de votar por sufragio directo, universal y secreto a los miembros del Poder Judicial, desde los ministros de la Corte hasta los jueces, tanto federales como de los estados, me parece que implicará dotarle al Poder Judicial de algo que le falta en los hechos. Es una reforma que desde mi punto de vista atiende a esta preocupación, a la preocupación central de que el Poder Judicial no es representativo en una democracia como la que vivimos. Y finalmente, creo que hay una cosa que sí le faltó a la reforma. Una cosa que está instituida en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en la India, que es la figura del jurado popular. La figura del jurado popular vendría a darle un sentido más democrático, más popular, más ciudadano a la impartición de justicia. Y eso existe en sistemas democráticos. Las personas juzgadoras deben ser independientes de las mayorías. Si los juzgadores dependen de la voluntad del pueblo para asumir o permanecer en el cargo, es probable que sus decisiones pretendan agradar al de las mayorías en vez de controlar a costa de decidir en contra de ellas. La elección popular de jueces no es una vía idónea para democratizar al Poder Judicial. No es cierto que la postulación de los perfiles a los cargos judiciales esté abierta a toda la ciudadanía.
Va a ser necesario, sí o sí, contar con el respaldo de los poderes públicos que intervengan en la etapa de postulación. Esto, obviamente, priva de ese carácter directo a este mecanismo. Lo más grave es que esta reforma va a acentuar la falta de acceso de los más débiles al sistema de justicia. Que esta reforma lo que va a traer es la muerte del derecho, porque finalmente, después de una controversia, si el que va a decidir al final no lo va a hacer con independencia y profesionalismo, el derecho se muere. La composición de jueces y magistrados federales, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, con datos del 2023 y con una actualización a marzo de este año, nos está apuntando que en total forman magistrados y jueces un número de 1,714 y forman pues un universo al que se está refiriendo esta iniciativa. Ante las complejidades, costos y demás dificultades que se han apuntado en llevar los procesos de elección directa de jueces y magistrados, pues nos parece que son preferibles seguir perfeccionando los métodos objetivos de selección de los integrantes de la carrera judicial y específicamente de jueces y magistrados. En España, en particular, el Poder Judicial se ha desarrollado como un oficio, tradicionalmente, aprendiendo a resolver conflictos. En el proyecto de justicia mundial que se elaboró en 2006 y que se consolida en 2009, examina los poderes judiciales de 42 países. El proyecto de justicia mundial ubica al Poder Judicial de España en el lugar número 24. Estados Unidos ocupa el lugar número 26 en el proyecto de justicia mundial. México ocupa el lugar 116. Bolivia es el otro país que reforma su constitución en el año 2009 para establecer el voto popular. Ha hecho 2 elecciones en 2011 y en 2017. Sin embargo, bueno, en este proyecto de justicia mundial también ha tenido una disminución del lugar 113 al lugar 131 en el plan de justicia mundial.